Durante más de una década, Javier Ambrosi fue considerado uno de los pilares más talentosos y admirados del panorama artístico español. Director, guionista, actor y creador de universos narrativos que conmovían al público. Había construido junto a su entorno una carrera sólida, respetada y llena de éxito. Para muchos, Ambrosi no era solo un artista, era una voz creativa de referencia, un símbolo de sensibilidad, compromiso y visión. Nadie imaginaba que detrás de esa carrera radiante, detrás de las alfombras rojas, los estrenos multitudinarios y los aplausos interminables, se escondía un dolor devastador que tarde o temprano saldría a la luz. En su vida privada, Javier siempre había sido discreto, aunque formaba parte de un mundo donde la exposición pública parecía inevitable. Él prefería mantener un equilibrio entre su figura profesional y su intimidad. A su lado, su esposa, una mujer elegante, serena y profundamente leal, se convertía en su refugio emocional. Su relación siempre se había mostrado como una unión sólida, llena de complicidad, respeto mutuo y admiración sincera. Ella, aunque evitaba los focos, era una presencia constante en la vida de Javier. Lo acompañaba a los estrenos, apoyaba sus decisiones creativas y compartía con él un vínculo que muchos consideraban ejemplar. Pero, como suele ocurrir en las grandes tragedias personales, la tormenta comenzó en silencio. Al inicio, nadie sospechó nada. Ni los amigos cercanos, ni los colaboradores de trabajo, ni siquiera quienes lo veían a diario en los rodajes o en las reuniones de producción. Javier mantenía su energía habitual. Esa mezcla de pasión, sensibilidad artística y perfeccionismo que lo caracterizaba. Sonreía, hacía bromas, proponía ideas nuevas, hablaba apasionadamente sobre sus proyectos. Todo parecía indicar que su vida seguía perfectamente encaminada. Pero su esposa, quizá la única que conocía cada matiz de sus silencios y cada sombra de sus miradas, empezó a notar un cambio. No era un cambio drástico, sino minúsculo. Un suspiro que antes no estaba. Un momento de distracción durante las comidas. Un gesto tenso cuando recibía ciertas llamadas. Javier seguía siendo Javier. Pero algo dentro de él había comenzado a quebrarse. Fue entonces cuando la carga emocional empezó a hacerse evidente dentro del hogar. Su esposa lo veía cada noche más cansado, más pensativo, más distante. A veces se quedaba despierto hasta muy tarde, escribiendo, revisando documentos, mirando al vacío como si buscara respuestas que no lograba encontrar. Cuando ella se acercaba para preguntarle qué le preocupaba, él solía responder con una sonrisa suave, asegurando que eran cosas del trabajo, agotamiento creativo, presión por los proyectos en marcha. Ella quería creerle, pero en el fondo sabía que había algo más. La vida pública de Javier seguía siendo impecable, pero en la intimidad, el peso de una noticia devastadora. Una noticia que había recibido semanas antes y que aún no se atrevía a compartir con nadie. Empezaba a desmoronarlo por dentro. Intentaba seguir adelante, intentaba actuar, crear, dirigir, vivir como siempre lo había hecho. Pero el dolor silencioso se infiltraba en cada minuto de su rutina. Su esposa comenzó a preocuparse seriamente cuando, una noche, lo encontró sentado en la sala, a oscuras, con la mirada perdida en el vacío. Él no la había escuchado entrar. Cuando ella la encendió la luz, Javier parpadeó, como si despertara de un sueño profundo. Ella se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. Fue en ese momento cuando vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una tristeza inmensa, insondable, como un océano oscuro que se extendía más allá de lo comprensible. «Javier, por favor, dime qué te pasa», susurró ella, con un tono que mezclaba angustia y ternura. Él bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato. Era evidente que quería decir algo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Finalmente, con un hilo de voz, murmuró. No sé cómo decirlo. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco.
Nunca había escuchado a Javier hablar de esa manera, con tanta vulnerabilidad, con tanto miedo. Lo abrazó suavemente, tratando de darle fuerza, pero la tensión en su cuerpo le indicó que la situación era más grave de lo que imaginaba. A partir de esa noche, las señales se hicieron más claras. Javier se mostraba nervioso cuando recibía correos importantes. Revisaba compulsivamente su agenda, evitaba conversaciones profundas y, en más de una ocasión, tuvo que encerrarse en su estudio para organizar ideas, cuando en realidad lo que hacía era luchar contra un pensamiento que lo atormentaba. Su esposa lo observaba desde la distancia, sintiendo cómo una inquietud creciente envolvía su hogar. Los cambios en su comportamiento no pasaron desapercibidos en su entorno profesional. Algunos colegas comentaban que Javier estaba extraño, desconectado, demasiado serio. Otros pensaban que estaba preparando un nuevo proyecto ambicioso. Nadie imaginaba la verdad. Pero el detonante real, la señal que confirmó que algo terrible estaba ocurriendo, llegó una mañana de sábado. Su esposa notó que Javier no había desayunado. Era habitual que él se despertara temprano, preparara café y leyera guiones en la mesa del comedor. Pero ese día no bajó. Ella subió a buscarlo y lo encontró sentado en la cama, sosteniendo una carta arrugada entre las manos. «Javier», dijo ella, sintiendo un miedo repentino. «¿Qué es eso?». Él levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, no por falta de sueño, por haber llorado. «Es el resultado», murmuró. Esa frase, pronunciada con voz rota, marcó el inicio de la tragedia. Ella tembló. No sabía de qué resultado hablaba. Jadearon sus labios, incapaces de preguntar. Él extendió lentamente la carta hacia ella. Las manos de su esposa temblaban mientras la tomaba. Y cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La noticia era grave, muy grave, inesperada, devastadora. Ella dejó caer la carta. Lo miró con una mezcla de shock, desesperación y un dolor que nunca había experimentado. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», sollozó cubriéndose la boca con las manos. Javier bajó la cabeza. «No quería preocuparte. No quería que sufrieras». Ella lloraba sin control. Lloraba por él, por ellos, por el futuro incierto que ahora se abría frente a ambos. Lloraba porque intuía que la noticia no solo significaba un cambio, sino un final inevitable, un final que ninguno estaba preparado para enfrentar. Javier la abrazó. Fue un abrazo largo, desgarrador, silencioso. Un abrazo que contenía miedo, tristeza y despedidas anticipadas. Ella apoyó la cabeza en su pecho y sintió cómo él temblaba. Por primera vez desde que lo conocía, Javier Ambrosi, símbolo de fortaleza creativa, de sensibilidad artística, de liderazgo emocional, estaba completamente roto. Y así comenzó el capítulo más oscuro de su vida. Una noticia devastadora. Una esposa que rompió, llorar al confirmarla. Un futuro que se desvanecía, minuto a minuto, mientras el mundo exterior seguía creyendo que todo era perfecto. La carta seguía en el suelo, temblando ligeramente por la corriente de aire que entraba por la ventana entreabierta. Pero el temblor real, el que llenaba la habitación, venía de los dos cuerpos sentados en la cama, inmóvil, con los ojos perdidos en algún punto invisible del vacío. Ella derrumbada, incapaz de contener el llanto que brotaba como si su alma hubiera sido partida en dos. Nada en el mundo, absolutamente nada, los había preparado para recibir una noticia así. El silencio pesaba tanto que parecía tener forma. Ella trató de hablar varias veces, pero el nudo en su garganta lo impedía. Finalmente logró murmurar: «Javier, esto, ¿qué significa exactamente? ¿Qué te han dicho los médicos?». Javier tardó en responder. Sus manos estaban entrelazadas sobre las rodillas, tensas, frías, como si agarrarse a sí mismo fuera la única manera de no desmoronarse. «Significa», respiró hondo, buscando fuerzas, «que mi salud no está bien, que tengo que prepararme para cambios importantes,
Que mi vida, su voz se quebró por primera vez. No seguirá el ritmo que llevaba. Ella llevó las manos a su rostro. No quería que él la viera así, tan derrotada, tan vulnerable. Pero no podía evitarlo. La noticia era demasiado grande, demasiado dolorosa, demasiado injusta. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó ella con esfuerzo. Desde hace semanas, respondió Javier, bajando la mirada. No sabía cómo decírtelo, ni cómo enfrentarlo yo mismo. Esas palabras cayeron sobre ella como un golpe seco. No solo le dolía la enfermedad, sino el hecho de que él hubiera cargado ese peso en silencio. Que hubiera pasado noches sin dormir, días fingiendo una sonrisa, reuniones disfrazadas de normalidad. Todo mientras guardaba dentro un miedo que lo estaba consumiendo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Su voz salió débil, rota. ¿Cómo has podido llevarlo tú solo? Él levantó la vista. En sus ojos había tristeza, sí, pero también un amor inmenso. Porque no quería que sufrieras, dijo suavemente. Porque pensé que... Si lo ignoraba, quizá no era real. Porque tú eres mi fuerza y no quería convertirte en mi preocupación. Ella rompió a llorar de nuevo, esta vez sin intentar contenerse. Lo abrazó con una desesperación profunda, aferrándose a él como si quisiera detener el tiempo, como si al estrecharlo con fuerza pudiera evitar que la realidad siguiera avanzando. Pero la realidad no retrocede. Una vez revelada, se impone. La noticia se expande como una sombra. Los días siguientes fueron una espiral de hospitales, análisis adicionales, conversaciones tensas con especialistas. La esposa de Javier lo acompañó en cada una, siempre con un pañuelo en el bolso y una valentía que ella misma desconocía poseer. Pero por dentro estaba destruida. Cada consulta médica era un recordatorio constante de que la vida podía cambiar de un momento a otro. Javier, acostumbrado a tener el control creativo sobre sus proyectos, se sentía ahora atrapado en una situación donde nada dependía de él. No podía dirigir, no podía decidir, no podía cambiar el guión. Por primera vez en su vida, debía aceptar un papel que no había elegido, el de paciente. Mientras tanto, el entorno profesional comenzaba a notar algo aún más extraño: la ausencia de Javier. Reuniones que cancelaba sin explicación clara, correos que quedaban sin responder, proyectos en pausa, apariciones públicas pospuestas por motivos personales. Nadie sabía con exactitud qué ocurría, pero el murmullo empezó a crecer como una ola silenciosa. ¿Estará agotado? ¿Habrá tenido una crisis creativa? ¿Tendrá problemas familiares? Su esposa, por su parte, trataba de mantener la normalidad. Pero incluso ella sabía que esa normalidad era una ilusión cada vez más frágil. De vez en cuando él dormía una siesta necesaria después de largas horas de exámenes y conversaciones médicas, ella se refugiaba en la cocina y dejaba caer las lágrimas en silencio, apoyada en la encimera. No lloraba solo por miedo, lloraba por impotencia, por la incertidumbre, por no saber cómo ayudarlo, por no saber cuánto tiempo tendrían por delante antes de que su vida cambiara para siempre. Aunque el diagnóstico era claro, Javier se resistía a aceptarlo emocionalmente. Su cabeza entendía las explicaciones de los médicos. Su corazón no. A veces, al levantarse por la mañana, pensaba que tal vez todo había sido un error, que tal vez las pruebas estaban equivocadas, que ese día recibirían una llamada diciendo que todo había sido malinterpretado. Pero las citas médicas, una tras otra, confirmaban la gravedad del asunto. Lo más difícil no era la enfermedad en sí. Era la sensación de que su vida, tal como la conocía, comenzaba a estrecharse. Sus proyectos creativos, esas historias que siempre daban forma a su mundo, le parecían de repente distantes, irrelevantes. Escribir un guión ya no era urgente. Revisar escenas ya no era importante. Producir una obra ya no lo motivaba. Y esa falta de energía emocional era algo que él jamás había experimentado. «Me siento vacío», confesó una noche, sentado en el sofá, mientras su esposa lo miraba con el corazón encogido. Como si todo se hubiera detenido a mi alrededor.
Ella tomó su mano. No estás vacío, Javier. Solo tienes miedo, y está bien tenerlo. Él la miró, con lágrimas acumulándose en los ojos. Pero no quiero perderlo todo. Ella lo abrazó, apoyando su frente contra la de él. No lo vas a perder. Vamos a adaptarnos. Vamos a luchar. Vamos a seguir siendo nosotros. Sus palabras eran sinceras. Pero incluso ella sabía que la lucha sería larga, dolorosa y con días muy difíciles por delante. El momento en que su esposa ya no pudo ocultar el dolor. Una tarde, después de otra consulta agotadora, salieron del hospital en silencio. Javier estaba pensativo, mirando el suelo. Su esposa caminaba a su lado, tratando de ser fuerte. Pero cuando llegaron al coche, ella se detuvo. Se apoyó en la puerta y comenzó a llorar sin contención. No puedo, sollozó. No puedo verte así, Javier. No puedo fingir que no tengo miedo. Él se acercó lentamente. La abrazó. Lo sé, dijo en un susurro. Yo también tengo miedo, pero te prometo algo. Estamos juntos. Ella lloró aún más fuerte. No de desesperación, sino de amor. De esa mezcla de dolor profundo y vínculo indestructible que solo se revela en las crisis verdaderas. No te voy a dejar solo, dijo ella entre lágrimas. Pase lo que pase. Javier cerró los ojos. El peso emocional de sus palabras era tan grande que le temblaron las manos. Ese fue el día en que su esposa, al confirmar el diagnóstico frente a la familia cercana, rompió a llorar frente a todos. Fue el día en que la noticia dejó de ser un secreto compartido y se convirtió en una realidad imposible de ocultar. Y también fue el día en que el círculo íntimo de Javier entendió el verdadero alcance de la tragedia. La vida pública arde, mientras la vida privada se desmorona. Mientras tanto, el rumor comenzó a filtrarse hacia el exterior. Algunos medios empezaron a notar sus ausencias prolongadas. Un periodista captó una foto de él saliendo de un hospital. Otros observaron el gesto triste de su esposa en un evento reciente. Las redes sociales empezaron a llenarse de preguntas. ¿Qué pasa con Javier Ambrosi? ¿Por qué está desaparecido? ¿Está enfermo? ¿Está pasando algo grave? La tormenta mediática se acercaba, pero Javier aún no había enfrentado ni la mitad del dolor emocional que estaba por venir. La noticia, que hasta entonces había permanecido guardada en el círculo íntimo de la familia, comenzó a filtrarse hacia el exterior con la fuerza imparable de una ola gigante. Primero fueron simples rumores publicados en cuentas pequeñas de redes sociales. Luego, comentarios discretos en programas de entretenimiento que insinuaban un grave problema de salud y un momento personal delicado. Después, como ocurre siempre en el mundo de la fama, el rumor se transformó en narrativa y la narrativa se convirtió en un fenómeno mediático. En cuestión de días, la prensa empezó a dedicar titulares a la misteriosa desaparición de Javier de la vida pública. Algunos periodistas, incapaces de ocultar el morbo, especulaban sin ningún respeto. ¿Tiene una enfermedad seria? ¿Ha tenido una crisis nerviosa? ¿Ha decidido retirarse de la industria? Mientras tanto, Javier vivía uno de los periodos más vulnerables de su vida. Iba y venía del hospital con discreción, intentando pasar desapercibido, pero cada salida era una oportunidad para que alguien tomara una foto, hiciera un video o filtrara información que él aún no estaba preparado para compartir. La presión pública se convierte en un peso insoportable. Los mensajes se multiplicaban en su teléfono. Productores preocupados, actores que querían saber la verdad, periodistas que pedían declaraciones, fans enviando miles de mensajes llenos de amor, pero también llenos de ansiedad. Para Javier, cada notificación era un recordatorio de que su vida privada se había vuelto demasiado visible. Su esposa sentía la presión tanto como él. En los eventos sociales, la gente se acercaba con frases como: ¿estás bien? Te vemos más apagada. ¿Qué le pasa a Javier? Pues cierto no lo que dicen los medios. Ella sonreía con educación, pero por dentro se rompía. El dolor de la enfermedad de su esposo era una carga enorme, y tener que soportarla bajo la mirada constante de la opinión pública la agotaba emocionalmente. A veces se encerraba en el baño para llorar en silencio. A veces se quedaba despierta hasta tarde, mirando a Javier dormir, temiendo lo que podría venir.
El silencio no podía durar para siempre. Las especulaciones crecían hasta volverse incontrolables. Algunos medios comenzaron incluso a publicar información incorrecta que solo añadía más angustia. Javier sabía que la única manera de recuperar un mínimo de control sobre su vida era enfrentar públicamente la verdad. Una mañana, exhausto de cargar en silencio con tanta presión, llamó a su esposa y le dijo: «Creo que ha llegado el momento. No puedo seguir escondiéndome. La gente merece saberlo. Y yo también necesito dejar de pelear contra rumores». Ella lo miró con ternura, pero también con preocupación. «¿Estás seguro?», preguntó. «Nunca lo estaré del todo», respondió él, «pero es lo correcto». Grabaron un video sencillo, sin luces profesionales, sin guión, sin maquillaje. Solo ellos dos en el salón de su casa, rodeados del silencio que tanto habían necesitado. Javier habló con sinceridad, explicando su situación de salud, describiendo el proceso emocional que había vivido y agradeciendo el apoyo recibido. Su esposa, a su lado, tenía los ojos enrojecidos, pero se mantuvo firme mientras él hablaba. Cuando el video terminó, ella tomó su mano, apretándola con fuerza. A los pocos minutos de publicarse, las redes sociales estallaron. Miles de mensajes de amor, fuerza, admiración y esperanza llegaron desde todo el mundo. Artistas, directores, periodistas y fans expresaron su apoyo. Por primera vez en semanas, Javier sintió un alivio real. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque ya no cargaba con el peso de ocultarla. Con el paso de los meses, Javier comenzó a comprender que su vida ya no podía seguir el ritmo frenético de antes. No podía asumir proyectos enormes. No podía trabajar durante horas interminables. No podía descuidar su bienestar físico y emocional. Su cuerpo le pedía calma, y por primera vez él escuchó. Aprendió a valorar los pequeños rituales cotidianos: desayunar sin prisas, leer sentado bajo el sol, caminar despacio por los parques de Madrid, compartir conversaciones profundas con su esposa. Descubrió que había vivido tantos años creando historias para otros, que había olvidado cultivar la suya propia. Su esposa se convirtió en su mayor fortaleza. Lo acompañaba a cada consulta, celebraba cada pequeña mejora, sostenía su mano en los momentos difíciles, pero también aprendió a cuidar de sí misma, a encontrar espacios para respirar, a pedir ayuda, a compartir su propio dolor con personas de confianza. Porque el amor verdadero no consiste solo en acompañar, sino también en permitir que uno mismo sea acompañado. La enfermedad no destruyó su relación, la transformó. Las discusiones sobre trivialidades desaparecieron. Los silencios se hicieron más profundos y más significativos. Los abrazos se volvieron más largos, más sinceros. Cada día se convirtió en un regalo. Javier ya no veía su vida en términos de éxito o fracaso, sino en términos de significado. Empezó a escribir historias más íntimas, más humanas, más delicadas. Historias que reflejaban la fragilidad de la existencia y la fuerza de los vínculos verdaderos. Aunque no siempre podía grabar o dirigir, descubrió que la creación era posible incluso desde la quietud. Su esposa, por su parte, encontró una nueva razón para luchar: acompañarlo en este renacimiento emocional. Aunque el dolor seguía presente, ya no la paralizaba. Había aprendido a transformar las lágrimas en valentía. Sorprendentemente, la prensa también cambió. La noticia que en un inicio había generado especulación se convirtió en un movimiento de solidaridad. Reportajes respetuosos, mensajes de cariño, homenajes en festivales y premios reconociendo su trayectoria. La sociedad vio en Javier no solo al creador brillante, sino al hombre que enfrentaba con dignidad uno de los momentos más difíciles de su vida. Incluso los medios más sensacionalistas moderaron su tono. Javier, sin buscarlo, se había transformado en un símbolo de resiliencia. Un año después del diagnóstico, Javier miraba su vida con una serenidad nueva. La tragedia no había desaparecido, pero él había aprendido a vivir con ella sin permitir que lo consumiera. Su esposa, que en un principio lloró al confirmar la noticia,
Ahora sonreía con más fuerza que nunca. No porque todo estuviera bien, sino porque habían aprendido a caminar juntos incluso en la oscuridad. Y así, entre retos médicos, apoyo social y crecimiento personal, Javier Ambrosi no encontró un final, sino una transformación profunda. Su vida ya no estaba guiada por la fama, sino por la autenticidad. No por el miedo, sino por la conexión humana. No por la perfección, sino por la verdad. La historia de Javier Ambrosi no es solo el relato de un artista que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Es también un testimonio profundo sobre la fragilidad humana, el amor incondicional y la fuerza que nace cuando todo parece derrumbarse. Lo que comenzó con una noticia devastadora, confirmada entre lágrimas por su esposa, se convirtió con el tiempo en un viaje de transformación interior. Javier descubrió que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una puerta hacia una versión más auténtica de uno mismo. Aprendió que el amor verdadero se mide en los silencios compartidos, en los abrazos prolongados, en el deseo de caminar juntos, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Su esposa, que lloró al recibir la noticia amarga, se convirtió en su mayor aliada, su refugio, su sostén invisible. Juntos demostraron que la vida puede golpearnos con fuerza, pero también puede enseñarnos a valorar lo esencial: la presencia, la compañía, la calma y la verdad. Y mientras el mundo exterior observaba, la pareja encontró una forma de renacer en medio de la incertidumbre, de construir un nuevo significado para cada día, de transformar el dolor en fortaleza emocional. Hoy, cuando miramos la historia de Javier, no vemos solo un capítulo triste, sino una lección de humanidad. Una invitación a detenernos, respirar y recordar que todos tenemos la capacidad de levantarnos, de luchar y de abrazar la vida incluso cuando nos pone a prueba. Su historia, marcada por lágrimas, amor y resistencia, nos recuerda que nunca estamos totalmente vencidos mientras tengamos a alguien que camine a nuestro lado. Si esta historia te ha conmovido, si te ha invitado a reflexionar o si simplemente deseas seguir acompañándonos en este recorrido, a través de las verdades ocultas, las emociones profundas y las historias humanas detrás de las celebridades, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos exclusivos, tratados con sensibilidad y respeto, análisis profundos sobre las vidas públicas y privadas de figuras famosas, narraciones cargadas de emoción, humanidad y verdad, historias que inspiran, que enseñan y que dejan huella. Tu suscripción nos ayuda a continuar creando contenido de calidad, pensado para quienes buscan más que noticias. Buscan comprensión, empatía y conexión. Suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te ha emocionado más. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar esta historia llena de fuerza y esperanza. Gracias por acompañarnos. Gracias por leer. Gracias por formar parte de esta comunidad que crece cada día. Nos vemos en la próxima historia.